¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nuevamente aquí en su programa, el lado A y el lado B del Derecho Fiscal. Tenemos aquí acompañándonos al doctor Víctor Hugo Barrios Parrilla, el maestro Oscar López, licenciado Iván Ortiz Ocampo y su servidor, licenciado Oscar Daniel Trejo, nuevamente para tratar temas relacionados con el derecho fiscal. Ya saben que en este programa abordamos el derecho fiscal desde las dos partes, la parte de la iniciativa privada y también la parte de la autoridad. Para eso, pues bueno, vamos a iniciar con el tema de hoy, que es sellos digitales. ¿Qué nos puedes decir, doctor Víctor Hugo, de acuerdo a los sellos digitales? Bueno, de entrada, partiendo de todas las reformas que se han suscitado alrededor de la materia fiscal, pues bueno, uno es la cancelación, o la restricción temporal y definitiva de sellos digitales, que bueno, esto como una facultad, primeramente una facultad de gestión de la autoridad, que le ha permitido, conforme a ello, optimizar la recaudación. Digo, y lo voy a decir tal cual, digo, este programa no tenemos censura, pero asfixiándoles, apretándoles el cuello al contribuyente. ¿Para qué? Oye, si no me solventas, si no me pagas, si no me acreditas lo que yo te estoy observando, lo que yo te estoy presumiendo, pues bueno, te aviso que ahorita de entrada te restringo temporalmente los sellos, y si no me lo desvirtúas, si no me pagas, si no me cumplimentas, pues ¿qué crees? Te restringo definitivamente los sellos digitales. ¿Qué implica para los amigos que nos están viendo? Pues bueno, esta restricción de sellos digitales pues implica de entrada que no van a poder facturar, ¿no? Y si no facturas, ¿cómo operas? Y si no operas, prácticamente entras a tu muerte jurídica, si lo quieres ver así en ese sentido. Y pues bueno, partir de todo este tema, pues bueno, ¿cuáles son las causas primero, no? Que el contribuyente identifique, todos los amigos que nos están viendo, empresarios, emprendedores y demás, que identifiquen de entrada, bueno, ¿cuáles son mis obligaciones que yo debo cumplimentar o en qué situaciones no debo yo incurrir para evitar primeramente la restricción de ellos? Vamos a tratar de abordar un poquito el tema de el cómo defenderlo, el cómo acreditarlo y demás. Pero bueno, de entrada, mi querido Iván, ¿cuáles son los supuestos en los cuales el contribuyente va a tener que tener cuidado? Bien, pues mira, como lo comentaste, la cancelación de sellos digitales no es otra cosa más que el controlar a estos contribuyentes a cumplir con sus obligaciones fiscales. ¿Por qué? Porque si tiene más de 3 declaraciones omitidas en un ejercicio fiscal, ¿no? Ya sea continuas o llamemos de una forma intermedia, ¿no? Si tienes 3, la autoridad pues puede llevar a cabo la cancelación de estos sellos digitales. Otra de las formas también que cancela la autoridad es pues cuando tú no desvirtúas el procedimiento del 69B, ¿no? Es decir, pues que no se haya acreditado realmente la materialidad de las operaciones. Prácticamente una de las más recurrentes para la autoridad para obligar al pago de contribuciones, del entero de las obligaciones, es una muy sencillita que utilizan en cuanto a la desocupación del domicilio fiscal, el hecho de que no se encuentren localizados en su domicilio, pues para ellos es una forma muy sencilla de llevar a cabo esta cancelación. Lo usan mucho en razón a, dentro de sus procedimientos, van, te buscan, no hacen por localizarte realmente, ¿sí? Que es el punto Es el punto que nos preocupa, ¿verdad? Porque solamente pues tratan de allegarse, acercarse al domicilio, ellos informan que no te encuentras localizado y te cierran el candado, ¿no? Este es un problema que se ha suscitado muy recurrentemente, además de las omisiones en el entero de los impuestos, ¿no? Tenemos otra causal, lo que es el entero del IVA trasladado. Esta situación sí ha venido complicándose mucho en los contribuyentes, pero entre muchas otras, ¿sí? Creo que estas son las principales y las que debemos de tener cuidado. ¿Por qué?
porque tú le cancelas el sello digital y pues la empresa le paras operación, le paras pago, le paras todo. Entonces, sí es una situación de cuidado, sí hay que saber cómo desvirtuarlo, dependiendo del supuesto del cual se llevó a cabo esta cancelación, ¿no? Pero bueno, vamos a ir desglosando poco a poco estos supuestos para que pues, quienes nos están viendo puedan tener, uno, conocimiento, dos, que ese acompañamiento con ellos para que no se sientan solos en estos casos y enseñar un poco al contribuyente o a quienes nos están viendo a cómo desvirtuar esas situaciones, ¿no? Exactamente. Mi querido Oscar, tú que ya estás del lado de los buenos, bueno, siempre he estado del lado de los buenos con Prodecon, pero algo importante que tocaba aquí, mi querido maestro Iván, el tema del domicilio. Hoy es deporte nacional por parte del SAT el decir que el contribuyente no fue localizado, que no se encontraba, que se negó que habitara el domicilio, e inclusive circunstancia en que tocaron con el vecino, los vecinos, y le dijeron que ni lo conocen, o que no se encontraba, o que tenía meses que había abandonado el domicilio conyugal, iba a decir, el domicilio fiscal. ¿Qué estás pensando? No, ¿qué estoy pensando, hombre? Entonces, fíjate, aquí hay algo recurrente, mi querido Oscar, cómo en determinado momento el contribuyente puede recurrir, dando tips también a los que nos siguen, a la Prodecon en este sentido, ¿no? Porque muchas veces decimos, oye, no te localiza la autoridad y esta es causal para restringirte primero temporalmente los sellos y tal vez en su momento definitiva, ¿no? Porque la autoridad te dice, oye, hasta que haya una verificación correcta, que se haga de nueva cuenta, que sea validada, te tendrá por satisfecho el tema del domicilio fiscal. Pero aquí, importante, y aprovecho aquí tu figura, tú que estás aquí, ¿cómo ayuda Prodecon en este tema a los contribuyentes? ¿Podemos hacer algo con Prodecon en ese tema? Antes de irnos a un juicio de nulidad para tirar la diligencia, etc., ¿podemos hacer algo en Prodecon? Fíjate que sí, estimado Víctor, y bueno, aprovecho, buenas tardes a todos. Muy gusto estar aquí con ustedes, Iván, Dani. La verdad es que es bien interesante este tema, ¿no? Como bien lo manifestaba ahorita el maestro Iván. Hay una situación bien importante, hay infinidad de causales, ¿no? Y antes también de entrar al tema, quiero dejarles ahí algo también para desarrollar en la mesa. Hay una causal muy particular, en la que es cometer infracciones. Esa me interesaría ahorita mucho, que también escuché la opinión de ustedes, porque ese es como el comodín que tiene la autoridad. ¿Para qué? Para ubicarte en un motivo de infracción, y también te va a restringir el procedimiento, te va a restringir el certificado de sello digital, y salir de ello muchas veces es imposible, ¿no? Ahorita lo vamos a dejar al aire, pero me regreso a lo que me planteas. Efectivamente, ¿no? Siempre he estado al lado de los buenos. 10 años tiene que fui a Prodecon, ahorita que recién salí, sigo estando del lado de los buenos. Pero como dicen alguna vez, algún buen amigo me lo dijo, y tú sabes quién fue. Para saber la magia negra hay que primero saber la magia blanca. No es al revés. Para saber magia negra hay que saber magia blanca. Entonces, hay que conocer dónde está el génesis de esto. Efectivamente, algo muy que llegó en su momento cuando me tocó estar en Prodecon, y que realmente es uno de los motivos pues más solicitados por el motivo de la restricción de sellos digitales, es este tema, el de la no localización del contribuyente en su domicilio fiscal. Si tú te vas a la letra del artículo 17 HMIS en su fracción segunda, te establece que es cuando el contribuyente no puede ser ubicado en este domicilio, siempre y cuando tenga un procedimiento administrativo de ejecución en curso, es decir, quiero irlo a cobrar y no lo encuentro. Y entonces está. ¿Cuál es la línea delgada aquí que está cruzando la autoridad? Si fuera así, pues simplemente hay dos supuestos. Una cosa es no estar localizable y otra cosa es que de plano ya te hayas ausentado de ese domicilio. Puede ser tu domicilio como persona física, tener un crédito fiscal, saliste a comer, saliste a eres freelancer, trabajas por tu cuenta, vas, vienes, no necesariamente estás todo el tiempo en tu oficina y no te van a encontrar ahí. Entonces es no lo mismo a que tú ya te hayas ausentado de ese domicilio, ¿no? Al final del día la autoridad no distingue entre una figura y otra, para empezar, y lo más complicado que ha hecho es que se está saltando una línea. El texto legal es muy claro, es decir, hay un adeudo, tengo que ejecutarte esa deuda a través de un procedimiento administrativo de ejecución, llego a buscarte y no te encuentro, entonces te restringo el sello digital. Ojo ahí, hiciste más de 2 diligencias,
¿Cómo hubo certeza de que realmente yo ya estaba ausente de ese domicilio? Posiblemente salí y volví en la tarde, pero intentaste otro día, ¿qué fue lo que pasó? No entra en ese detalle. Pero aquí el tema principal, y ahorita lo dijo Iván, es que muchas veces no van, es la realidad. En los expedientes que nos llegaban lo vimos, que simplemente la autoridad, cuando hay un adeudo, dice, no, este ya se nos está escapando, no lo hemos encontrado, está a punto de actualizarse la prescripción, ve lo disque a buscar, no lo encuentras, levanta un acta circunstanciada de que no está localizable y restringe el sello digital. Apriétale por donde duele, por el lado del dinero, y a ver si aparece. Entonces, realmente el tema es, y la pregunta la dejo ahí un poquito en el aire, ¿la autoridad lo está utilizando conforme al texto legal o realmente lo está utilizando bastando con que tengas un adeudo? E incluso a esos niveles, porque muchas veces no tenían cómo soportar la diligencia cuando a través del PRODECON se requieren los actos y no había un soporte de que hayan realizado la actuación. Entonces, ¿realmente se está realizando esa diligencia? ¿Realmente no está localizado el contribuyente? ¿O simplemente basta con que tengas un adeudo y con eso te apretan para que te presiones y pagues, ¿no? Entonces, eso es algo que realmente la autoridad lo está utilizando de una manera no como fue ideado, honestamente, por el legislador. Sí es de poner atención, bien lo preguntamos ahorita, el PRODECON está lleno, me imagino que en el área de quejas ahorita está lleno de este tipo de supuestos, sobre todo es uno de los más comunes en materia de restricción de sellos digitales, y sí se puede uno auxiliar sobre el PRODECON, pero más para que te solucionen se puede uno auxiliar para conocer los antecedentes, los actos, abrir un expediente de queja para que se le consulte a la autoridad y te diga si realmente hay un soporte de esto, cuál fue el motivo, dónde está el adeudo, si existe, muchas veces son adeudos prescritos, etc., ¿no? Entonces, esa es una parte, pero después se le puede utilizar como un auxilio, como un apoyo para la investigación. Lo importante es tener una muy buena asistencia al momento de desvirtuar, ¿no? Y otra situación que también agrava este supuesto es desde la última reforma fiscal que hubo, en la que también ya se le permite a la autoridad poder notificar el procedimiento administrativo de ejecución vía buzón tributario. Hay muchos contribuyentes que no están muy habituados a utilizar este sistema de notificación, ¿no? ¿Y qué pasa entonces? No se enteran que les notificaron un adeudo, que lo tienen ahí en el buzón desde hace 3, 4 años, y cuando se dan cuenta es porque ya les restringieron el sello digital, o ya les bloquearon la cuenta bancaria, o les aparece ahí en el buró de crédito, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice la autoridad? Si yo ya te notifiqué vía buzón tributario, es efectivo, ya conocías de la situación, no acudes, no respondes, te voy a buscar, no te encuentro, y te restringo el sello digital, ¿no? Entonces, sí es una situación bastante delicada porque desde mi punto de vista y con la experiencia que tuvimos del lado de la administración pública, sí es uno de los motivos pues comunes en los que la autoridad sí se salta esa delgada línea, ¿no? De utilizar la herramienta de control de gestión que le da el Código Fiscal de la Federación con la intención de presionar al contribuyente a realizar un pago, que muchas veces pudo haber sido defendido, está en aclaración. Hay casos más graves en los que ya tiene sentencia con nulidad y simplemente los sistemas no se han actualizado y no se han dado de baja y se los está pretendiendo cobrar, ¿no? Pero entonces ahí la línea delgada es saber si realmente hay una diligencia, si realmente se acudieron a ese domicilio, si realmente es una no localización o ya de plano es una ausencia del domicilio, un abandono. Entonces hay motivos muy particulares que pueden ser aclarados. La verdad es que es muy viable, ¿no? Digo, por ese procedimiento, ahorita hablando, sí se logra, sí es uno de los comunes, pero también, siendo sinceros, es uno de los más comunes de poder acreditar y lograr salir adelante y evitar que se configure la cancelación de sellos y evitar el largo juicio, ¿no? Ahorita lo decías, es una alternativa, es un mecanismo alternativo para buscar la solución mucho más rápida, mucho más pronta, simplemente hay que saberlo aplicar y llevar, ¿no? Aquí en la parte del domicilio, si me permiten también, un poco también la autoridad misma y la ley contradice un poco. ¿Por qué? Hablamos ahorita de la parte del domicilio cuando se supone que el contribuyente está como no localizado, ¿no? Pero también la ley te maneja que se puede restringir el uso de sellos digitales si el domicilio no cumple con lo previsto de los requisitos del domicilio fiscal. Entonces, aquí es importante como hacer aclaración en esta parte porque para que el domicilio no cumpla con los requisitos, pues previamente tuvo que haber habido una comunicación de la autoridad en la que te diga tu domicilio no cumple, no es apto para considerarse como domicilio fiscal. O sea, no la tienes calificativa de domicilio fiscal
para que después te busque y no te Exactamente. encuentre en ese domicilio, ¿no? Exacto, porque justo con Prodecon, pues se pueden utilizar esta parte de quejas. Hay una figura muy importante en Prodecon que es el observador, para acompañar a la verificación del domicilio y señalar que efectivamente en ese domicilio tienes tienes el asiento de tu negociación, tienes tu contabilidad, no sé, bueno, que cumple, ¿no? Pero la misma ley no te dice por qué te van a restringir el uso de sellos si se supone que tu domicilio no cumple. Cuestión que ya debió haber sido informada anteriormente, ¿no? Tema polémico. Ahí estás diciendo algo muy importante porque entramos a la subjetiva apreciación de la autoridad, ¿no? Exactamente. Ejemplo, yo pongo mucho el ejemplo de youtubers, ¿no? O gente de sistemas. Oye, es que tienes una empresa o tus ingresos son exorbitantes, ¿no? No veo el inmueble monstruoso que acredite ese poderío económico, ¿no? Uh-huh. Oye, mi actividad es una computadora, con que yo tenga una computadora, energía eléctrica y tal vez hasta un escritorio, y ni el escritorio, puedo hacerlo en mi cama si quiero, pero yo desempeño mi actividad, ¿no? Diríamos jurídicamente mi actividad preponderantemente económica, ¿no? Uh-huh. Y la autoridad dice, para mí no cumple, ¿no? ¿Por qué? Porque en la proporción de tus ingresos tú deberías tener otro tipo de inmueble, ¿no? Entonces, es algo subjetivo, ¿no? Como la materialidad, ¿no? Claro. O sea, para la autoridad siempre el tema de materialidades, lo digo como paréntesis, pues la autoridad te va a decir, pues no me acreditas, y no me acreditas, y no me acreditas, ¿no? Cuando un concepto propio de cómo se integra, puede haber una definición de materialidad, pero ¿qué documentación es la que propiamente debería acreditar una materialidad? No lo hay. Y sería cerrar la ventana al sinfín de actividades que se realizan y que por su propia y especial naturaleza se llevan a cabo. Entonces, aquí dices un buen punto, ya lo decía también Oscar, el tema de apoyarnos un poquito con Prodecon, la experiencia que ustedes todos tienen en Prodecon, ojo, sin quemar mi cartucho de juicio, Uh-huh. que a veces resultan un poco ociosos y largos, pues bueno, acudir a Prodecon, tengo los elementos, etc., verifícame el domicilio, te pido a través de Prodecon, oye, verifica mi domicilio porque yo ahí estoy, ¿no? Ahí está el asiento de mis negocios, ¿vale? Y es un procedimiento de alguna forma un poquito más noble, más ágil, y que podemos agotar, ¿no? Dentro de esta charla que tratamos siempre de darle ciertos consejos, pues bueno, poder abarcar por ahí el tema, ¿no? Que aquí un punto importante, por ejemplo, también podría ser que esta parte del apoyo de Prodecon puede venir mientras estamos llevando a cabo el caso de aclaración. Entonces, según la ley, Uh-huh. tendríamos que estar teniendo uso de nuestro certificado de manera provisional en lo que nos resuelven. Exactamente. Y apoyarnos de Prodecon para que nos verifiquen, se pueda demostrar subsanar las omisiones que se supone nos observó y presionará que te levanten los sellos en lo que está el plazo. Porque el SAT muchas veces es me vale tu plazo, me vale que me hayas aclarado, pues sigues, te sigo manteniendo restringido, ¿no? Caso contrario, ¿qué pasa? Cuando ya estamos en un juicio, pues tendremos los sellos abajo. Y el tiempo que dure el juicio, vamos a seguir teniendo sellos abajo. Bueno, ahí es que justo el punto era ir paso por paso okay, sí, en cuanto a los supuestos previstos para la cancelación de sellos y posteriormente qué tenemos que hacer para desvirtuar esas... Los ganó la pasión. Sí, se ve que aquí les puro guerrero. Justo lo que comentaba Dani, hay un procedimiento específico, ¿no? Para llevar a cabo el poder desvirtuar estos supuestos jurídicos por los cuales te cancelan los sellos. Hablamos de un plazo de 40 días para poder llevar a cabo un caso de aclaración, etcétera. Lo que a mí me interesaría que el público entendiera un poco más estos supuestos, cómo se llevan a cabo, en qué parte deben de preocuparse realmente, ¿no? ¿Cuál es lo que se complica más? Y para mí este punto importante es el tema de el entero de estos impuestos, ¿no? Muchas veces en estos casos de omisiones hacen
unas diferencias, determinan diferencias que realmente ellos no saben contablemente, ¿no? De acuerdo a la operación de la empresa, si sí existe esta diferencia o no. Ese es el punto para mí un poco más complicado que el contribuyente debe de acreditar ante la autoridad, porque prácticamente le están haciendo una revisión pequeñita, ¿sí? Para determinar si es procedente o no es procedente, es entero. Esto es algo complejo, porque para ellos su finalidad es recaudatoria, ¿sí? Y muy pocas veces van a darte la razón en el entero o la diferencia, que tú la puedes disminuir, claro, pero para ellos no es suficiente. Entonces estamos a su facultad de discreción, ¿no? De considerarlo, ¿no? Ese para mí ha sido un problema, ¿no? Muy constante con los contribuyentes, porque la autoridad sí dice, tuviste estas operaciones, facturaste tanto, me debes esta cantidad. Cuando lo cierto es de que existen otros factores, otros elementos que, bueno, disminuyen ese monto y realmente no es propiamente ese ingreso o esa cantidad pendiente. Ahí es importante, pues sí, tener un buen control, una buena contabilidad, un buen desahogo para que pueda entender la autoridad, ¿sí? Que no es el ingreso, no es esa cantidad que se está omitiendo. En este año, afortunadamente, para estos temas se emitió un decreto, ¿sí? En donde, pues, regularízate y paga tus impuestos y te exentamos de los accesorios legales. Muchos, pues, sí están acudiendo a llevar a cabo esta regularización. Muchos con este tema se adhieren a este decreto, pagan, terminan por no pagar esos recargos, pero hay un punto también aquí en específico. ¿Qué sucede? Esta es una solicitud independiente al trámite que estás llevando ante esta cancelación. Entonces, debes de tener aquí una respuesta previa. ¿Para qué? Para que te puedan definitivamente, pues, subir los sellos. Me explico. Cuando tú te adhieres a un decreto, haces una solicitud en donde determinas tus ingresos, ¿sí? El monto de tus impuestos y qué es lo que te está solicitando a que te condonen. Pero mientras tanto, en este otro procedimiento de cancelación de sellos, ya tenemos unas diferencias. Si tú las asumes y te adhieres a este decreto, no lo puedes hacer en el mismo acto. Lo anuncias, pero ¿qué sucede? Tienes que esperar a que te resuelvan en este punto en donde estás tú solicitando este decreto para que te den visto bueno en este otro donde tú ya estás llevando a cabo el pago de este impuesto. Entonces es un esquema un poco tardado, es complicado porque muchas veces te mantienen abajo el sello, no lo suben como lo debieran hacer, no lo suben. Ahí es el apoyo total de Prodecon en instar a la autoridad, ¿sí?, a cumplir con ese derecho que tiene el contribuyente mientras está llevando a cabo esta aclaración. Pero si se dan cuenta, es tiempo sobre tiempo. Mientras tienes 40 días para poder aclararlo, tú tienes aquí otro plazo para advertir si es procedente o no es procedente, la forma en que estás solicitando la adhesión a este decreto. Entonces, es un poco complicado en este tema advertir realmente si hay una calificativa de la omisión real de tus ingresos, de tu impuesto que tienes que pagar, porque pues recaudación, que es quien está llevando a cabo esta operación, prácticamente se encarga justo recaudar, de hacer el cobro, la exigencia, que hoy en día, como digo, lo han de saber a nivel nacional, es la autoridad que está llevando a cabo bajo esta coerción, bajo este supuesto, es la autoridad que más está recaudando. Claro. ¿Sí? Porque precisamente o me pagas y no te cancelo los sellos, porque las diferencias ya te las estoy diciendo yo. Entonces, sí es un cuento complicado de poder solventar este punto y más a que sea satisfacción de la autoridad, ¿no? Los plazos son muy cortos. El problema es que entiendan la operación, cómo se está llevando a cabo y que realmente sea un experto el que pueda valorar toda esa información, ¿no? Porque estamos hablando, ¿quién lleva a cabo las facultades de comprobación en el entero de los impuestos? Es auditoría. Recaudación es una autoridad exactora. Entonces,
que debería de conformarse por especialistas en este punto. Y ese es el punto que yo lo veo complicado en cuanto a tiempo, en cuanto al alcance y determinación que pueden llevar a cabo de lo que tú estás exhibiendo. Entonces, ¿qué sucede? Pues presentas tu aclaración, presentas tus pruebas, presentas tus pagos y todavía estamos a que determine esta autoridad si es procedente o no es procedente, ¿no? Para mí ese es uno de los casos también un poco importantes, o dentro de los que ya hemos mencionado, están a la par con el del domicilio, como bien lo comenta el maestro Oscar, en razón a que es una forma de coercionar a los contribuyentes, claro, a que paguen o paguen, y es una forma recaudatoria por excelencia, pero con un abuso de autoridad temeraria, de verdad, ¿eh? Definitivamente. Y que no representa facultades de comprobación. Es correcto, sí. ¿Vale? O sea, ya te espanté. Y ojo, hay algo importante, mi querido Oscar, ahí. El hecho de que tú, al pretender corregir supuestas omisiones en el entero de contribuciones, pues también, hablando de las facultades de comprobación, pues reinician los plazos prescriptivos porque estás modificando tus declaraciones, ¿vale? Entonces, si ya llevabas ciertos años pues, en el tema, pues bueno, reiniciaremos de cero, ¿no? Entonces ahí tenerlo importante. Te corté la palabra, Dani. No, justo, de hecho era la pregunta a la mesa. ¿Consideramos entonces que esta coerción a la que se refiere Iván es una nueva forma de facultad de comprobación que tiene la autoridad? No. En los hechos. A ver, Oscar, dale, perdóname. Sí, ahí es que hay como que esa pregunta siempre me ha dado un piquetito de la oreja, ¿no? Me prende, me enciende un poquito. Okay. Justamente lo acaban de tocar los dos. Desde mi punto de vista y con lo que nos tocó ver del lado en este caso de la intermediación, estando en Prodecon, la autoridad en muchos de los casos excede lo que es una facultad de gestión y la convierte en una facultad de comprobación. Lo dijo ahorita el maestro Iván. No deja de basarse en una presunción con base en los CFDIs, que no cuadra, hay mayores ingresos, declaraste menos de lo que en los CFDIs están contenidos, muchas veces se puede aclarar, soy una sociedad civil, tributo bajo flujo, no necesariamente emitir CFDI se tiene que cuadrar, desde ahí ya está la primera discrepancia, que es totalmente aclarable, ¿no? Hay muchas operaciones canceladas, notas de crédito, revoluciones, reembolsos. Ustedes saben que en la operatividad y en los negocios, sus clientes les habrán dicho infinidad de situaciones, a veces incluso imposibles de creer, pero pasan, ¿no? Así se hace la vida y se hacen los negocios. La realidad es que el sistema es muy cuadrado, simplemente se basa en sumar CFDIs, en reflejarlos en el sistema, y si no coincide con lo que estás declarando, se acabó. ¿Qué pasaría en lo normal? Yo aclaro, te justifico, te presento notas de crédito, te digo cuál es mi régimen, como tributo, y tendría que tenerse. Una cerrazón de la autoridad es que simplemente yo no te acepto una aclaración parcial. O la diferencia me la atiendes toda o no te atiendo nada, en pocas palabras te dice. Y ahí entonces, ¿estás seguro que lo que estás presumiendo es correcto? Iníciame facultades de comprobación. Así de simple. No lo hagas aquí. La segunda es, en algunos casos en los que acepta valorar parcialmente, te cuestiona pues situaciones distintas. Oye, el complemento de este CFDI es que sí le diste este tratamiento, pero te faltó deducirlo acá. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿eso que ya me estás cuestionando es parte de una facultad de gestión o es una facultad de comprobación? Entonces, en realidad, ahorita también lo puso Dani, es eso. En este supuesto que ya el maestro Daniel, el maestro Iván ya nos llevó, ya nos saltamos el tema de las discrepancias, es uno de los más utilizados. La realidad es que la utilidad está ya ejerciendo unas facultades de fiscalización sin tener la autorización para hacerlo. Pues estamos dentro de una facultad de gestión aún. Entonces basta con presumir, yo como contribuyente basta con aclarar, y ahí debería quedar la situación. Ahorita involucrando un poco y empezando a dar un poquito de tips, una de las situaciones que realmente llegan a funcionar, incluso utilizando la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, es pedir mesas de trabajo. Siendo muy sinceros, la Prodecon no les va a solucionar nada en este sentido, porque va a ser lo mismo, es un traslado de información y de documentación que muchas veces lo hemos platicado y es una de las críticas mayormente para la institución. Yo te digo, tú le dices a la autoridad, te dice que no, y de ahí no salimos. El tip que yo les puedo dar y que lo que me tocó vivir al interior es el contribuyente pidiendo una mesa de trabajo asistido de su asesor, el que conoce el esquema, la operación, acompañando registros de cómo se dio la situación.
pedimos una mesa de trabajo en quejas, que es algo que sí se puede realizar, muy parecido a lo que se hace en el acuerdo compulsivo, y le demostramos a la autoridad el origen de los saldos, el por qué no coincide con la presunción que ellos traen, y créanme que si no lo aclaran, ahí sí hay una violación bien grave. Pero la verdad es que ahí sí se los puedo decir, en la mayor parte de los asuntos que tuvimos en ese sentido, lográbamos convencer a la autoridad. Entonces, es un tema complicadito, como lo dice el maestro Iván, es de riñón, de estarle metiendo, de tener mucha armonización ahí con los sistemas, con el propio contador, con el interno, si tiene un externo, pero también sobre todo es preventivo, ¿no? Lo que platicábamos en el programa anterior es empezar a preocuparse por estar un paso adelante de la autoridad, ¿no? Por ahí hay personas y algunas despachos, empresas que están vendiendo pues un algoritmo mucho más calibrado de lo que arroja la autoridad. Está interesante, ¿eh? O sea, yo sí le invertiría a mi negocio si estoy un paso antes de la autoridad, y si a mí al día 3 o 4 me dices cuáles son los números que ellos tienen, pásamelos para yo cuadrar, porque realmente nunca coinciden, ¿no? Esa es una realidad. Si esta facultad la ejercieran a rajatabla, les apuesto que al 95% de los contribuyentes les llegaría este procedimiento, pero obviamente es selectivo, ¿no? No les llega a todos. Pero es bien complicado que coincida exactamente lo que está en bases de datos de la autoridad en materia de CFDIs. Bien, y como lo comentaba, digo, al final del día la autoridad cruza esa pequeña línea, digo, no tan pequeña realmente, debe ser muy marcada, de cruzar y ejercer facultades de comprobación a través de esta facultad de gestión. Bastaría con la aclaración de mostrar con papeles de trabajo, con registros, cómo se está llevando el control con los CFDIs correctos y emitidamente para que la autoridad se diera, ¿no? Entonces, como lo decía, habría que auxiliarnos tanto del experto que nos dé esa asistencia, también con el personal interno, y Prodecon nos puede abrir la puerta sobre todo para sentarnos con la autoridad y explicarles, porque esa es la parte que muchas veces no entienden, o hay mucha cerrazón, o la subjetividad con la que la persona encargada del caso de aclaración lo resuelve, ¿no? Entonces, habría que cuidar mucho ese detalle. Y alguna vez, incluso dando un tip más, ¿no? Digo, el compromiso de esta charla y de este programa fue ir aventando esos tips que en su momento se van conociendo en el camino, o algo que alguna vez me tocó ver, y en un caso ahí sí bastante complejo, en el que no había manera de lograr cuadrar los números. ¿Por qué? Porque, digo, a grandes rasgos les voy a explicar que una empresa exporta minerales a China a través de un buque, tarda mucho en llegar, entonces cuando se emite el CFDI, el carta PORS y todo lo que ustedes quieren, y se traslada, obviamente con la fluctuación y la conversión del dinero, ya no valía lo mismo y nunca iba a cuadrar lo que se plasmó en el CFDI con lo que realmente se pagó al final del día por parte de esta empresa en el extranjero, ¿no? Entonces allí, ¿cuál fue la salida más pronta? Y como al final del día había un soporte para poder llevar a cabo esto, le dijimos a la autoridad y se lo planteamos. Eso que tú pretendes revisar es a través de facultades de comprobación, no es esto. Tú me estás dejando en el supuesto en el que yo ya no voy a poder aclarar. Vamos a hacer lo siguiente, te presento un caso de aclaración pidiendo que me lleves a cabo facultades de comprobación. La autoridad obviamente se frotó las manos, dijo que sí, nos desbloqueó el sello digital con las efectivas facultades de comprobación. En su momento las facultades de comprobación salieron avantes porque se tenía todo el soporte de toda la operación y sobre todo de esta fluctuación del peso con el yen en este caso, ¿no? Entonces es bastante interesante, digo, hay muchos supuestos que pudiésemos desglosar de esto, pero es uno de los más que la autoridad utiliza y que hay que tener pues ser muy precisos al momento de atender este tipo de casos de declaración, evitar que se dé la cancelación, porque cuando ya se dé la cancelación, la autoridad parece que le cambiaron el chip. Todavía tenemos la oportunidad dentro de los 40 días en el procedimiento de restricción de desvirtuar, pero si no lo logramos hacer de manera efectiva, al momento de que ya está cancelado el sello digital en definitiva, la autoridad lo único que le queda es decir, ahora me lo aclaras completamente y prácticamente aceptas los importes que yo te estoy dando para poder regresar el sello, lo cual pues tampoco es correcto, ¿no? Y la ruta larga, pues es irlos a un juicio, pero el juicio es esperar que nos concedan la medida cautelar para seguir facturando, nos levantan sello digital, muchas veces hay mucha discordancia en las salas al día de hoy. Ahí Víctor nos podrá decir que también, o el maestro Iván, que también nos ha ido en ese tipo de situaciones, ¿no? De conseguir esas medidas cautelares en las cuales podamos seguir operando hasta que se resuelva en definitiva si tenía razón la autoridad o no, pero es algo que nos vuelve muy complicado el camino y más contestado acá con el tema del flujo, ¿no? Entonces, ahí se los dejo a colación. Y como esos supuestos hay unos más, ¿no? El mismo que les decía.
El de infracción a mí me llama mucho la atención, el previsto en la fracción 9, en el que con cualquier infracción prevista en los 79, en el artículo 79, 81, 83, te puede restringir el sello digital. Y mucho cuidado, ¿no? Ahorita que cambiaron la plataforma de DIOT, el que no la sepa usar, seguramente se va a meter solito ahí en la boca del lobo, y no me sorprenderá que empiecen a llegar restricciones de sello digital por no haber presentado correctamente la declaración, ¿no?, informativa. Entonces, mucha atención por ahí. Y pues ahí les dejo mi comentario. No, y fíjate que es importante lo que comentas, ¿no? Todo lo que son infracciones al RFC, ¿no? Infracciones de los contribuyentes, que digo, ahí vamos desde unas muy básicas hasta situaciones un poquito más complejas, pero que prácticamente dotan a la autoridad de N cantidad de supuestos para poderte decir, te restringo los sellos digitales. Decíamos ahí, perdón, algo muy importante, ¿no? El tema de que estas facultades de gestión vienen a ser, digo, fuera de la definición jurídica o la conceptualización que se tiene a través del código, vienen a ser unas facultades de fiscalización en las cuales prácticamente entramos a esa época de herejía de, es bruja y quemen la leña verde, ¿no? Y no tienes como muchas veces, por esa temeridad o arbitrariedad de la autoridad, de solventarlo, ¿no? Entonces ya hablábamos aquí un poquito de cómo podemos acudir a Prodecon, de esas pequeñas tips, mañitas que pueden, de los cuales pueden valerse los seguidores, en ese sentido, y pues bueno, salir avantes, ¿no? Pero este tema hasta cierto punto pues yo creo que no nos va a dar tiempo el programa de hoy, el programa de hoy, y vamos a quedar como la Liga de la Justicia, y en el próximo capítulo, pero importante dentro de esto, estábamos hablando del domicilio, hablaste muy brevemente, mi querido Iván, del tema de las declaraciones. Muchas veces los contribuyentes caen en el tema de, no me cuadraron mis impuestos en el cierre de mes. Digo, sabemos que para efectos de IVA el pago es definitivo, para efectos de renta es donde, independientemente de un coeficiente de utilidad, independientemente de cobré, no cobré, pues sabemos que como regla importante para tener la obligatoriedad entero del impuesto es, uno, recibiste el dinero, que no vas a tocar ahorita porque es el más evidente. ¿Prestaste el servicio o entregaste la mercancía? Y el otro importante, que es donde todos, o la gran mayoría de contribuyentes caen, emitiste el CFDI. Hoy se dan cuenta muchas veces con las empresas, con los contribuyentes, de págame y te emito el CFDI. Uh-huh. ¿Para qué? Para evitarse ese tema. Cuando la práctica normalmente era otra, ¿no? Mándame el CFDI para que se programe pago, etc. Sí. ¿Y qué sucede? Ya el hecho de que tú hayas emitido el CFDI ya te obliga en determinado momento a enterar ese impuesto sobre la renta. Entonces, ¿qué sucede aquí? Y que caen en ese supuesto de, hoy no me cuadró, no me checó, no me pagaron, me pidieron la factura típico el último día de mes. Para el que la recibió, pues sí le juega a favor, pero para el que la emitió es donde se meten coyunturas, en problemas. ¿Y qué sucede? A veces traen ese desfase que ni siquiera es que dijeras, no sabía, etc. A veces es hasta intencional, digo, eso lo conocemos por varios contribuyentes, con la intención de ir cuadrando sus pagos, ¿no? Como si el ISR fuera por flujo. Entonces, importante, ya lo decía el maestro Iván, y que no se pase desapercibido, no jugar de esa forma, ¿no? O sea, diríamos por ahí, perdón si sueno arrogante, ¿no? Saber hasta dónde te puedes pasar de listo, inclusive como contribuyente, ¿no? Aquí la regla nos dice que 3 meses, bueno, 2 meses y que tengas para cuadrarlo, ¿no? Si estás jugando eso, que ojo, hay ciertas facilidades administrativas dentro de la propia miscelánea para que esto lo vayas cuadrando, pero no hacerlo como una práctica reiterada, progresiva, y cuidar, obviamente, no excederse de esos 3 meses, porque nos puede traer un tema de restricción de sellos, que en lo que presentas declaraciones y demás, pues vas a presentarla, la autoridad te va a decir en determinado, ¿sabes qué? Pues debidamente actualizada y demás, en ese sentido. Y digo, me ha tocado hasta de ver y con recargos dices, espérate, ¿no? Eso de recargos no van, ¿no? Pero que la autoridad trata de apretarte y asfixiarte. Entonces, cuidado con eso. No sé, algún comentario que a ustedes tres les despierta al respecto.
Pues hay un punto muy bueno que comentó el maestro Oscar, el tip que nos acaba de proporcionar, que a nuestros nuestro público que nos está acompañando, pues ya escucharon el tema de, ok, te meto en caso de aclaración el inicio de facultades, te solicito inicio de facultades porque pues quien es la competente para realizar es otra área. En caso de que yo sea omiso, pues que me lo determine, ¿no? Pero pues ciérrame este punto, ciérrame esta cancelación de sellos, dame la oportunidad de continuar, ¿no? Y en todo caso, pues que la autoridad, la auditora, sea quien determine si existió o no existió esta omisión. Que no sea a través de una gestión sencilla en el que yo deba de pagar ese impuesto. Entonces, me parece muy acertada, es una estrategia pues, muy buena, que ojo, no quiere decir que todas las administraciones lo permitan, que seguimos en la discrecionalidad, ¿sí? En esa discreción que tiene la autoridad de tomarlo o no en consideración. Pero bueno, ya se solicita, creo que es un buen punto, si me lo siguen, si hay una definitiva con restricción, pues esto para mí es un punto a favor, en donde yendo a tribunales, solicito una suspensión provisional y en su momento definitiva, en donde incluso yo estoy diciendo, si existe una omisión que me lo determine la autoridad competente, pues claro que me va a dar pauta positivamente, una medida cautelar positiva, en donde no me están resolviendo el fondo, pero me están dando esa libertad de continuar, ¿no? Creo que es un buen punto, es un buen tip que nos acaban de dar, ¿no? Ojo, repito, no es que sea procedente en todas, pero pues se puede intentar. Y fíjate, algo importante, comentamos en el programa anterior, precisamente situaciones como esta. Dices tú, oye, autoridad, iníciame facultades de comprobación y ciérrame ya este caso de facultad de gestión derivada de sellos. Y lo decía bien el maestro Oscar en la emisión pasada. Puedes a través de la propia Prodecon hacer esto, no se da. Pues bueno, comentábamos un punto muy importante. Por jurisprudencia, sabemos que los criterios de Prodecon o las actuaciones de Prodecon no son en determinado momento vinculativas, pero sí indiciarias. ¿Qué quiere decir? Dentro de esto, independientemente de lo que comentaba el maestro Oscar, de oye, esta resolución o esta acta que se levanta por parte de Prodecon también se hace valer con violaciones, ¿vale? Entonces, en determinado momento, digo, sin abarcarnos, porque yo creo que va a ser tema del próximo programa, pero nosotros llegamos, por ejemplo, vamos a pensar ya en juicio de nulidad, que la autoridad dijo no. Pues bueno, para sustentar la procedencia de nuestras medidas precautorias del 24, oye, ¿sabes qué? Aquí se hizo valer esto, se expuso esto, se comentó que formalmente no tiene la facultad, en este caso la autoridad, de ponderar los elementos que estamos hablando, ¿vale? Y como tampoco podemos, la Prodecon tiene no tiene esas facultades de coerción, ni mucho menos la autoridad la obligación de acatarlo en ese sentido, pues bueno, ya estamos exponiendo ante los magistrados de la sala las violaciones derivadas dentro de ese procedimiento, que repito, no son vinculativas, pero sí indicativas. Entonces, ¿qué vamos a lograr con eso al momento en el que se valoran las medidas precautorias? Concédemelas, ¿vale? En tanto dentro del fondo se valora la naturaleza del asunto. Entonces, aquí lo que decíamos hace rato, esas herramientas de Prodecon ya las vamos tomando en consideración o como parte de nuestro cúmulo probatorio para inclusive, repito, no estamos entrando al fondo, para la concesión de nuestras medidas precautorias, que es lo que primero a nosotros, digo, como abogados, como asesores nos va a pedir el cliente, ¿no? El cliente nos va a decir, quiero mis sellos arriba, ¿no? Exacto. Entonces, por ahí para todos los que nos siguen, otro pequeño tip que se puede tomar en consideración, independientemente de que este equipo de 4 que estamos aquí, pues nos sigan, ¿no? Y pues bueno, yo creo que ya no queremos dejarles el tema corto, pero yo creo que esto nos da para otra emisión. No Fue sé muy si nutritivo. sí, previo a despedirnos,
quisieran comentar algo, mi querido Oscar, Iván, Dani, algo que nos quieran comentar. Claro que sí, digo, si quieren, a ver, en orden de cómo nos nombraste, estimado Víctor, pues digo, el último comentario nada más para ya cerrar la emisión y agradecer a toda la audiencia. La verdad es que sí es cierto, ¿no? Es un tema que nos va llevando, ¿no? Hace 8 días les dijimos, disculpas por de repente dispersar e irnos por otros lados, pero así son estos temas que nos apasionan y nos vamos yendo, ¿no? Pero algo que sí me gustaría nada más dejar también ahí en la línea, digo, insisto, ¿no? Ahorita ha sido muy reiterativo, no sé, en distintas regiones ya me han contado del Bajío, aquí en el noroeste, en zona centro, en Ciudad de México. Algunas empresas que están emitiendo, ahí sí hay errores, ¿no? Al momento de facturar por operación o por cuestiones así, facturan actividades que no tienen. En particular he tenido algunos casos de algunas sociedades de agrícolas o de producción en las que tienen varios contratos de avío, son líneas de crédito para poder bajar a productores recursos. El gran error es facturar, y ese es mucho cuidado, facturar bajo el concepto de diésel, utilizar la clave de diésel. Si facturas combustible y no tienes esa actividad, automáticamente te pones en el radar de que la autoridad te va a exigir los controles volumétricos. Claro. Si no presentas controles volumétricos, pues porque viene una multa que es elevadísima, de 2 millones de pesos, pero sobre todo el otro tema es que te va a restringir los sellos digitales. ¿Cómo salir de esa situación? No hay manera, porque como no es tu actividad, jamás la autoridad te va a permitir presentar esos controles volumétricos. Es un supuesto muy dado de los que te atan de manos, porque no hay manera de subsanar la situación en la que te está colocando la autoridad. No puedes emitir esos controles volumétricos. Fue un error en la facturación. Pero si por error no atiendes este procedimiento dentro de los 40 días y te terminan por cancelar el sello digital, entonces está peor. Porque sin sello digital tampoco vas a poder cancelar los FDIs aunque lo hayas hecho mal. Entonces te quedas como en el limbo. No hay manera de hacer algo, ¿no? Entonces, ahí ese es un tema del que ahorita estamos trabajando constantemente para buscar ahí los acercamientos con las autoridades y buscar alguna alternativa, ¿no? Errores son humanos, todos nos podemos equivocar, hay que aprender a veces del error, evidentemente hay un latente error en el tema de facturación, pero pues la ley te lo permite, ¿no? Hay posibilidades de prestar una declaración complementaria, de corregir la situación, de cancelar las operaciones. Sabemos que todo eso se puede hacer, pero ¿cómo lo hago si ya me ataste de manos, ¿no? Entonces es otro de los excesos que tiene la autoridad en este caso y que también pues nada más me gustaría dejarlo ahí como apertura para las siguientes emisiones, ¿no? Porque son estos otros motivos que la autoridad utiliza y del que incluso ellos mismos, tú te acudes a la administración local y te dicen, yo te echo la mano, pero pues no puedo porque ya está cancelado y textualmente tú necesitas presentarme los controles volumétricos. ¿Y cómo te los presento si no es mi actividad? Entonces, vamos a decirlo así, a veces la gente, el propio contribuyente por negligencia comete este tipo de errores, pero pues no puede quedar en estado de indefensión, eso es claro, no puede quedar en estado de incertidumbre si no hay un procedimiento claro que le permita aclarar. Entonces, son esas situaciones que van más allá de la ley y que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, ahí lo voy a dejar nada más como una premisa para las siguientes emisiones, pero sobre todo ahorita más como advertencia, ¿no? Que tengan cuidado en emitir correctamente sus FDIs, ¿no? Por favor. Excelente. ¿Me quiere Iván? Pues sí, prácticamente retomando este tema del maestro Oscar, ver la forma de concientizar a la autoridad en cuanto a estos errores, ¿no? Porque no solo son controles volumétricos, sino también por autorizaciones respectivas, ¿no? De otras instituciones por el tema de combustibles, estaba manejando diésel. No es tu actividad, no tienes los permisos, pues también, ¿no? Esa es otra circunstancia. ¿Cómo llevar a cabo esa conciencia a la autoridad, ¿no? De este error humano? Eso también podría llevarse a cabo, ¿de qué forma podrías acercarte a subsanar este tipo de situaciones? Definitivamente. ¿Mi Dani? Ok, pues a mí yo nada más me llevo me llevo varias reflexiones, pero sobre todo dos de esta plática. La primera, la rescato del licenciado Iván, justo esta parte de también el contribuyente tiene que concientizarse de que tiene que actuar lo más apegado a la ley,
posible, sobre todo con estas prácticas sí agresivas de la autoridad, ¿no? Y la otra también, pues también para esto sirve este tipo de foros, pues echar mano de todas estas herramientas que al final pues te ayudan a sobrellevar o a solventar un tema con la autoridad, ¿no? Porque decía yo al principio, hay cuestiones muy que pueden ser peligrosas y que pueden ser contradictorias y que ni siquiera están en tus manos. Por ahí, por ejemplo, para la próxima emisión yo voy votando la parte de los socios, ¿no? Que de pronto también te lo pueden bajar porque uno de los socios está en 69B, no contigo, con otra empresa. Que jurídicamente son dos personas Totalmente diferentes. Entonces, esto a lo mejor nos da para la próxima emisión y pues bueno, lo dejamos ahí en el tintero, ¿no? Vamos a darle, pues bueno, recuerden a todos nuestros seguidores, nos pueden seguir a través de Barrios Parrilla y Asociados, ¿vale? Nuestras redes sociales personales, todo Víctor Hugo Barrios Parrilla. Daniel Trejo. Iván Ortiz. Así nos encuentran en redes sociales y con todo gusto estamos para servirles. Redes sociales también, nuestro aliado en Noreste, el licenciado Oscar. Por favor, tus redes, amigo. Creo que sí, Oscar López en X, Twitter, LinkedIn igual, y en Facebook pues, también me van a encontrar ahí, ¿no? En todas las redes sociales como Oscar López Pascual. ¿Qué digo? Al final de cuentas, en el link de nuestro programa van a encontrar las redes sociales de todos Aquí nosotros. están apareciendo. Aquí van a aparecer. Y contáctenos, en verdad, con toda confianza. La asesoría no se cobra, estamos para servirles y darles, sobre todo, soluciones. Señores, equipo, Muchas Gracias. Muchas gracias. gracias, hasta luego. cuídense. Gracias, amigos. Un abrazo. Igual, Buenas tardes. Gracias. hasta luego.